Bueno, como les decía, nos encontramos ya en la semana número 7 de lo que es esta serie, las advertencias finales de Jesús. Y lo que hemos visto hasta aquí son dos advertencias. Recordemos que Jesús, después de dar ese sermón en ese monte, pues ya llega a esa sección donde empieza a aplicar todo lo que él dijo en los capítulos anteriores. Y esto nos enseña que detrás de un sermón, detrás de una predicación, siempre tiene que haber una aplicación. O sea, nosotros no nos reunimos para llenarnos solamente del conocimiento de Dios, sino nos reunimos para que ese conocimiento de Dios, que son las verdades de Dios, que son la palabra de Dios, pues transformen nuestras vidas. Y entonces Jesús, después de predicar, y como ya estamos en la semana número 7, pues ya hablamos un poco de todo lo que Jesús habló al principio para poder entender la aplicación, pero no me quiero detener en eso debido a que tenemos que seguir avanzando. Pero Jesús, después de que él empieza ya a enseñar acerca de cómo puede uno entrar en el reino de Dios, él empieza a hacer algunas aplicaciones y empieza sobre todo a dar 4 advertencias. Y la primera ya la vimos, ¿verdad? La primera advertencia es, dice Jesús, tengan cuidado porque hay 2 puertas, solamente 2 puertas que terminan en un destino eterno. Hay una puerta que es muy espaciosa, muy ancha, la cual te lleva a un camino ancho y espacioso. Y dice Jesús, por cierto, ese camino es el más transitado. Muchos son los que van ahí, pero ese camino termina en perdición. Pero hay otra puerta que es angosta, que te lleva a un camino también angosto, y pocos son los que transitan por ahí. Ese camino termina en vida eterna. Y la advertencia de Jesús es, tengan cuidado de no entrar por esa puerta espaciosa, que te lleva a un camino ancho, porque ese termina precisamente en perdición. Entonces, la segunda advertencia que Jesús nos hace es, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro, que son lobos rapaces. Y bueno, la semana pasada, de hecho hace 2 semanas, iniciamos este estudio en esta advertencia, y lo que vimos en estas 2 semanas, en primer lugar vimos la definición de un falso profeta. O sea, si nos vamos a cuidar de ellos, tenemos que saber que es un falso profeta, ¿verdad? Y bueno, decíamos que un falso profeta es un hombre que habla falsedades, pero en el nombre de Dios. Y citábamos pasajes como Jeremías 14, ahí dice Dios, falsamente profetizan esos profetas en mi nombre. O sea, cuando Dios dice esto, podemos deducir que estos hombres que hablan falsedades en el nombre de Dios no se presentan a nosotros o ante la gente diciendo, venimos en el nombre de Baal o venimos en el nombre de Belcebú. No, ellos hablan en el nombre de Dios, por lo tanto hablan un lenguaje muy parecido al de los cristianos. Y bueno, citan un pasaje aquí de la Biblia y otro allá, y su lenguaje es muy similar al de cualquier verdadero cristiano. Pero Dios nos dice, aunque su lenguaje es muy parecido al verdadero cristiano, ellos profetizan mentiras. Y Dios sigue diciendo ahí, yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación y vanidad y engaño de su corazón, les profetizan. O sea, ¿de dónde salen esas falsas enseñanzas que tienen apariencia de que vienen de Dios? De su propio corazón. Y en muchos casos también son originadas por causa del maligno. Entonces dice Jesús, tengan cuidado de ellos porque ellos son lobos rapaces. Vienen con vestidos de oveja, pero no lo son. O sea, se presentan ustedes como si fueran siervos de Dios, apóstoles de Cristo, pero no lo son. Entonces, esto nos enseña que ellos se van a presentar, hermanos, como si verdaderamente vinieran de Dios. No van a llegar con una carta diciendo, soy un falso profeta. Ya hemos dicho eso constantemente. Más bien ellos empiezan a decir, venimos de Dios. Y empiezan a engañar con sus mentiras, pues a cualquier incauto, ingenuo que se deja embaucar. No así aquellos que tienen conocimiento de la palabra de Dios. Así que, según estos hombres, dice Jesús, parecen ovejas. Parecen hijos de Dios, pero son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque predican falsedades en el nombre de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿en qué consisten las enseñanzas de estos hombres? Si queremos identificarlos, ¿verdad? Bueno, es por eso que empezamos a hablar de este tema, de esta enseñanza, que titulamos el retrato de ¿qué, hermanos? De doctrinal, precisamente de los falsos profetas. No sé si lo tenga ahí. Creo que ahí está. Si queremos nosotros conocer o identificar a estos hombres, pues tenemos que saber qué es lo que predican. Porque recuerda, dice Jesús, ellos predican muchas cosas mías, verdades, pero ciertamente son falsos, porque omiten las verdades más fundamentales para las almas, esas que tienen que ver con la salvación del hombre.
Entonces, ¿en qué consisten estas enseñanzas de estos hombres? ¿En qué giran sus mensajes? ¿En qué se centran? Y bueno, dijimos, hermanos, que ellos, sus enseñanzas se centran en varias cosas. Y una de ellas, que se centra, vamos a regresar aquí, es que estos falsos profetas empiezan a prometerle salvación a las personas sin tener que cumplir con las demandas que exige el Evangelio. O sea, ellos prometen salvación, omitiendo, minimizando, empequeñeciendo las demandas del Evangelio. ¿Qué es lo que demanda el Evangelio? ¿Qué fue lo que dijo Jesús al inicio de su ministerio? Él dijo, el tiempo se ha cumplido, por lo tanto, ¿qué dijo? Arrepentíos. ¿Y qué? Y creer en el Evangelio. Bueno, esta es la primer demanda fundamental, que sin ella no hay salvación. Tiene que haber arrepentimiento según el Jesús bíblico. Entonces, estos falsos maestros pues empiezan a prometer salvación sin mencionar nada acerca del arrepentimiento. Y si lo mencionan, lo hacen de una forma bien ambigua, bien vaga. O sea, no se detienen a explicar como la Biblia lo explica lo que eso requiere. Jesús, recuerdan esos pasajes que vimos, Jesús cuando lo seguía una gran multitud, miles de personas, Él se volteó y ¿qué les dijo? O sea, les empezó a hablar acerca de ¿qué? Del costo del discipulado. Si ustedes no son capaces de preferirme a mí antes que cualquier relación más íntima que ustedes tienen, como la relación que tienes con tu padre, con tu madre, con tus hijos, no pueden ser mis discípulos. De hecho, si ustedes no me prefieren más a mí que a su propia voluntad, no pueden ser mis discípulos. Y bueno, pues los falsos profetas le ofrecen a los pecadores una salvación que se puede obtener sin la necesidad de entrar por la puerta estrecha, sin la necesidad de divorciarse del pecado y de autonegarse a sí mismo, para entonces empezar a vivir para la justicia y la santidad de Dios. Bueno, estos hombres pues empiezan a quietar la preocupación de la conciencia de los pecadores con esta falsa obra de salvación en el corazón, diciéndoles, bueno, tú ya eres salvo porque hiciste una profesión de fe, porque tú oraste en la oración del pecador y te arrepentiste, y ahí dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y la Biblia sí dice eso, pero también dice que hay que arrepentirse, que hay que venir dispuestos a dejarlo todo por Jesús, sobre todo la vida de pecado. Así es que cuando el falso profeta le dice eso a los pecadores, pues ellos se sienten tranquilos, ellos se sienten en paz, esto a pesar de no ver en sus vidas señales que acompañan la verdadera fe, el verdadero arrepentimiento. Entonces, hermanos, esto es algo que los profetas hacen, pero que enseñan, mejor dicho, y que nosotros tenemos que tener cuidado. Si tú eres una de esas personas que te das a la tarea de evangelizar de esa manera, según mi Biblia, tú no estás evangelizando bíblicamente. Tú lo estás haciendo a tu manera porque, no sé, no quieres ofender, porque quieres que la gente te acepte. Entonces, eso simplemente está mal. Y bueno, en segundo lugar, también vimos, hermanos, que en sus enseñanzas, ellos procuran proveerle consuelo a las personas que siguen sumida en su rebeldía y en su maldad, diciéndoles pues que todo está bien, que la ira de Dios no va a caer sobre ellos. Y bueno, ¿qué fue lo que vimos? Jeremías capítulo 6, versículo 17, dice ahí Dios a través de Jeremías, y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, y no hay paz. Bueno, ya para irnos más rápido, la tercera característica general en que se centran sus enseñanzas, pues es en esta: ellos sacrifican la verdad por amor a la popularidad. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos? Fue lo siguiente. Dice, ay de ustedes, o sea, en aquel día ¿cómo les va a ir? Es como si dijera Jesús, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces es como si Jesús estuviera diciendo, ay de ustedes en aquel día, cuando todos aquellos que se sientan a escuchar sus sermones se sienten bien cómodos, no los incomodan para nada. Hay de ustedes cuando todo el mundo los acepte. Hay de ustedes cuando estén dispuestos a sacrificar la verdad con tal de obtener el favor del hombre. O sea, para que el hombre siga regresando y deje sus ofrenditas, ¿verdad? Pues entonces estas personas sacrifican la verdad. No hablan nada acerca del pecado, acerca del juicio de Dios, sino hablan solamente de las promesas de Dios, de que cómo Dios está para ellos, para bendecirles, para suplirles. Y bueno, todas estas cosas crean tranquilidad. Pero como estas personas todavía están en rebeldía con Dios, porque no se han arrepentido, pues ellos, en vez de estarlos consolando con las verdades de Dios, con las promesas de Dios, ellos deberían de estar siendo exhortados con la palabra de Dios, sobre todo exhortados a venir en arrepentimiento a Él. Y bueno, según Pablo aquí, hermanos, de hecho en Gálatas capítulo 1:10, que también vimos,
Él pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres o a Dios? Si todavía yo, como antes lo hacía, me preocupara por agradar a los hombres, no sería siervo ¿de quién? De Cristo. Quiere decir que todas esas personas que hacen de su ministerio el agradar a los hombres algo primordial, no son siervos de Cristo. No, para poder servir a Jesús en esta área de la proclamación de su palabra, tenemos que hablar toda la palabra de Dios. Todo lo que Dios dice desde Génesis hasta Apocalipsis y no callar. Por muy ofensiva que sea la palabra de Dios, nosotros tenemos que permanecer siendo fieles ¿a qué? A la palabra de Dios. Así que Pablo nos está diciendo esto. Y bueno, he aquí 3 características generales que nos van a ayudar a identificar a un falso profeta. El día de hoy yo pensaba ver 2 características más, pero no me alargué en la primera. Por lo tanto, vamos a ver adicionalmente una característica más de las enseñanzas de los falsos apóstoles. Y bueno, ¿y cuál es esa característica? Bueno, ellos deforman en sus mensajes el carácter de Dios. O sea, lo distorsionan, ¿cómo se dice? Lo deforman, lo desfiguran el carácter de Dios. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Bueno, ellos, como ya dijimos, no niegan la existencia de Dios. O sea, ellos hablan en el nombre de Dios. Sin embargo, ellos sí deforman el carácter de Dios que se revela a lo largo y ancho de las Escrituras. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, en sus mensajes ellos sobreenfatizan siempre el amor y la misericordia de Dios por encima de ¿qué? De su santidad, de su justicia. ¿Qué es santidad? Estar apartado de todo aquello que es malo, de todo aquello que es pecado. Entonces, estos predicadores, estas personas enfocan siempre sus mensajes hablando acerca del amor de Dios, acerca de su bondad, acerca de su misericordia, pero no se habla de estos otros atributos. Que Dios es santo, que Dios es justo y que un día Dios ha establecido que después de que mueran, Él va a ajustar cuentas con cada ser humano. Sin embargo, el mensaje de los falsos profetas, pues ellos toman el amor de Dios, hermanos, como punto de partida. O sea, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y eso, si tú eres un estudiador cuidadoso de la Biblia, tú te vas a dar cuenta que ese no es el énfasis de la Biblia. O sea, no es que debemos de evitar de hablar del amor de Dios en nuestras predicaciones, no. O sea, ciertamente la Biblia dice que Dios es amor, pero el amor de Dios por su criatura solamente puede brillar en todo su esplendor cuando consideramos ese amor a la luz de ¿qué? De la justicia y de la santidad de Dios, de cómo un Dios que es perfectamente justo, esa es su naturaleza, cómo puede perdonar a pecadores. O sea, ahí muestra Dios su amor, en que siendo aún nosotros pecadores, Dios, sin que lo mereciéramos, puso a Cristo para pagar por nuestros pecados. O sea, así sí Dios es amor. Pero estos hombres no se enfocan alrededor de eso cuando hablan del amor de Dios. Mire, los pecadores, es decir, los seres humanos, no tienen problemas con aceptar que Dios es amor. No hay ningún problema. Y por eso es que la mayoría de los cristianos cuando están evangelizando pues llegan hablando Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para ti. Entonces ellos no tienen ningún problema con aceptar que Dios es amor. Sin embargo, sí resisten la idea de que Dios es perfectamente santo y justo. O sea, eso es lo que el pecador o la humanidad rechaza de ese Dios que se revela a lo largo y ancho de la Biblia. Escucha lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Dice ahí Juan, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación, Juan? Bueno, que la luz, o sea, Jesús, o sea, de hecho Dios en el cuerpo humano de Jesús, que la luz, que es santo, que está apartado de todo mal, en él no hay tinieblas, vino al mundo y los hombres, la humanidad, según Dios, todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, según Dios no hay ningún justo, ninguno bueno, o sea que es todos ellos, todos los hombres prefirieron más su vida de tiniebla, su vida de pecado, más que la luz. ¿Y por qué? ¿Por qué no quisieron a Jesús? Porque sabía el hombre que sus obras eran malas. Sigue diciendo ahí el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, o sea, ahí no dice todo aquel que aborrece el amor de Dios, ¿verdad? No, ahí dice todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Es decir, aborrece la santidad, la justicia de Dios, y es por eso que no viene a la luz, que no viene a Jesús, porque Él es santo. Ese es su atributo, esa es su naturaleza, no la puede cambiar. Es como si yo te dijera, deja de respirar, o deja de respirar cuando estás dormido porque roncas, y ya no te soporto.
O sea, es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Si yo dejo de respirar, dejo de ser yo. Si Dios deja de ser justo, deja de ser Dios. Si Dios deja de ser santo, deja de ser Dios. Tú no le puedes decir al sol que deje de quemar. O sea, si tú tuvieras que acercarte al sol porque Él quiere convivir contigo, si fuera una persona, tú no podrías acercarte así, porque en su naturaleza Él te consumiría con su fuego. Y tú no puedes decirle al sol, deja de quemar, sol. No, es imposible, es parte de su naturaleza. Bueno, lo mismo con Dios, no se le puede pedir a Dios que sea injusto, que pase por alto el pecado. Y como Dios sabe eso, es por eso que Dios mostró su amor para con nosotros los pecadores, que siendo aún malos, Cristo murió por nosotros. Y es ahí donde dice el Salmo que la justicia de Dios y el amor de Dios se besaron, se encontraron. Entonces, hermanos, aquí está diciendo Juan que los seres humanos no quieren nada con la santidad de Dios, no quieren nada con la luz de Dios, con la justicia de Dios. Ellos quieren vivir a su propia manera. Ellos quieren ser sus propios dioses. Yo sé a dónde voy, yo sé lo que hago con mi cuerpo, yo sé lo que digo con mi boca. Yo no quiero que nadie me gobierne. O sea, todas estas cosas son las que aborrece el hombre. Pero el amor de Dios, pues todos quieren amar a Dios a su manera, ¿no? Así que el falso profeta sabe que el ser humano aborrece la luz, aborrece escuchar los temas de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Y por lo tanto, hermanos, él se cuida de no hablar precisamente de la santidad y la justicia de Dios. Pero sí se encarga él de enfatizar el elemento que le resulta muy atractivo al ser humano, al pecador, que es el amor de Dios, aun cuando esto desfigura la imagen de Dios. O sea, el profeta, con tal de alcanzar aceptación, popularidad, pues él distorsiona el carácter de Dios. Y mire, si comparamos el Dios que estos hombres proclaman, o sea, los falsos profetas, con el Dios que se les revela a través de todas las escrituras, pues vamos a ver que no es el mismo Dios. Son similares en algunas cosas, en que sí, Dios es amor, que sí, Dios es lento para la ira, Él es tardo, ¿verdad?, para irarse, pero Él es grande, grande en misericordia, y eso sí es verdad. Vamos a ver que también concordamos en que Él es bondadoso y todas estas cosas. Pero Dios no solamente es compuesto por esos atributos, están otros atributos como ya los que mencionamos. Él es santo y además Él es justo. Escuchen lo que dice Jeremías capítulo 14, versículo 13 al 15. Aquí tenemos a Jeremías hablando. Y yo dije, ¡ajá, Señor! He aquí los profetas, los falsos profetas, les dicen, no veréis espada, no habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar les daré paz verdadera. Esto es lo que Jeremías le está trayendo a Dios, es su queja. Mira estos falsos profetas, no los llama así, pero sabe que son falsos. Mira estos profetas, ¿qué es lo que le están diciendo al pueblo? Que no es cierto que van a venir los asirios, que van a venir los babilonios y nos van a llevar cautivo. No, que tú estás en paz con ellos y que tú los vas a proteger. O sea, esto era lo que esos falsos profetas en esos momentos decían. Dice el versículo 14 y 15, o 14. Dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón les profetizan. Y versículo 15, por tanto así dice Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié. Y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Dice ahí, con espada y con hambre serán consumidos esos falsos profetas. Ok, ¿qué es lo que vemos aquí? Porque este es el punto que yo quiero tratar aquí, no tanto a que veas cuál va a ser el destino final de estos falsos profetas. Y nos dice que van a ser consumidos, ¿verdad?, por la ira de Dios. Bueno, pero lo que yo quiero que tú veas aquí es que mientras Jeremías le advertía al pueblo del juicio de Dios, porque ellos estaban en rebeldía y no querían regresar o no querían ellos arrepentirse, bueno, pues estos hombres, estos falsos profetas, venían atrás diciéndole al pueblo, no escuchen a Jeremías. Este es un hombre muy juicioso, sentencioso y cavernícola. O sea, eso de que el juicio de Dios viene, el juicio de Dios viene. O sea, no sabe hablar de otra cosa que juicio, juicio y juicio. Él es un ave de agüero. Siempre está portando malas noticias. Por lo tanto, no le hagan caso. O sea, esto era lo que estaba sucediendo y es lo que vemos hoy en día. Falsos profetas diciéndole a cualquier pecador que hizo la oración del pecador, que invocó el nombre de Jesús, pero que no se le habló del arrepentimiento, de la mala noticia. Le están diciendo, Dios está contigo, tú ya eres hijo de Dios. Y de hecho, una de las advertencias que vamos a ver de Jesús es, tengan cuidado porque muchos van a llegar engañados, creyendo que verdaderamente eran hijos de Dios y no lo eran. Y en aquel día yo los voy a desengañar. Qué desilusión, qué chasco se van a llevar ellos. Imagínate toda tu vida aquí en la iglesia,
absteniéndote de muchas cosas que los pecadores no se abstienen y que de repente tú llegues allá y que no, resulta ser que verdaderamente tú no naciste de nuevo. Eso va a ser algo terrible, ¿no? Entonces aquí tenemos a estos hombres diciéndole, no, Jeremías, Isaías, esos hombres son unos retrógrados, son unos anticuados, siempre están hablando las sentencias de Dios pasadas, pero a estos hombres se les olvida que Dios no cambia, Él es inmutable, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su palabra permanece para siempre. Por lo tanto, las doctrinas de Dios no caducan, las verdades de Dios siguen siendo siempre las mismas. Dios sigue siendo un Dios justo y santo. Y sí, ciertamente Dios es amor, lleno de misericordia. Pero eso no es todo lo que dice la Biblia acerca de Dios. Él es también infinitamente santo y justo. Y eso significa que su justicia no anula su amor, ni tampoco su amor anula la justicia. Ambas cosas están en el carácter, en la naturaleza de Dios. Así que si enfatizamos una cosa por encima de la otra, pues, ¿qué es lo que vamos a obtener? Una imagen de Dios desfigurada. Ya no vamos a tener la imagen de Dios revelada a través de toda la Biblia, sino una imagen desfigurada de Dios. Y la cosa es que los falsos profetas le dan importancia solo a algunos rasgos de los atributos de Dios. Es decir, ellos solo nos presentan a un Dios tan bueno y tan misericordioso, que terminan ocultando detrás de su bondad y de su misericordia, pues la justicia y la santidad de Dios. Mire, yo le pregunto, ¿usted sabe cuál es el atributo de Dios que la Biblia más resalta, que más exalta, el atributo que la Biblia más habla de Él? La santidad de Dios. ¿Recuerdas cuando Isaías tuvo esa visión? Ve a Dios sentado en un monte, en un trono alto y sublime, ¿verdad? Y encima de Dios, ahí donde está sentado en ese trono sublime y alto, dice que habían serafines volando. Y escucha lo que estos serafines decían. Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice, y el uno al otro daban voces diciendo, amoroso, amoroso, amoroso es el Señor. Bondadoso, bondadoso, bondadoso es el Señor. No, ahí dice, santo, santo, santo es el Señor. ¿Te das cuenta? Nuestro Dios ciertamente es amor, es bondad, es misericordia, pero su amor es santo. Su misericordia es santa. Su bondad es santa. También su justicia es santa, su ira es santa. O sea, en cada uno de esos atributos no hay maldad. O sea, es como si la santidad de Dios impregnara a todos los atributos de Dios que hacen de Dios ser Dios. Apocalipsis nos presenta nuevamente a estos seres angelicales llamados serafines y escucha lo que nos dice Juan, lo que él vio en su visión. Apocalipsis capítulo 4, 8. Dice, y los 4 seres vivientes, refiriéndose a los serafines, tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban. O sea, de día y de noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. O sea, apartado del mal, apartado del mal, apartado del mal, es Dios. En Él no hay tinieblas, Él es luz. Así que cuando proclamamos el nombre de Dios a los pecadores, debemos asegurarnos de que ellos entiendan que se trata de un Dios santo, porque este es el énfasis que las Escrituras le dan a este atributo. Ese, Dios es santo. Pero ¿cuál es el énfasis que le da hoy en día a los cristianos cuando ellos evangelizan de una manera moderna? Bueno, Dios te ama. Tiene un plan maravilloso. Ven, Él quiere hacerte feliz. Él quiere arreglar tu matrimonio. Él quiere darte sanidad física. Él quiere suplir todas tus necesidades. Y la Biblia no presenta que ese debe de ser el punto de partida a la hora de hablar del evangelio. No, la Biblia nos manda más bien a que cuando vayamos al pecador a darle el evangelio, si queremos ser bíblicos, no debemos empezar a evangelizar tomando de punto de partida el amor de Dios. Tiene que ser la santidad y la justicia perfecta e infinita de Dios. Esto es lo que el pecador necesita conocer antes que nada. Que Dios es un Dios justo y santo. Y que por lo tanto, como Él es perfectamente justo, en Él no hay corrupción. A Él nadie lo puede comprar. Por lo tanto, hermanos, ellos tienen que temerle a Dios. Ellos tienen que venir a Él porque Él no va a pasar por alto los pecados de nadie. Escuchan lo que dice Moisés en Números capítulo 14, versículo 18. Dice ahí Moisés, Jehová, tardo para la ira, amén, pero se aira, y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, o sea, el pecado, la rebelión. Aunque, que no se les olvide esta parte de la naturaleza de Dios.
de ningún modo. O sea, no hay manera de que Dios pase por alto los pecados, las transgresiones de los pecadores. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tener en mente. Tenemos que hablarle a las personas acerca de la justicia de Dios. Que Dios no puede, en ocasiones, empezar a actuar como un Dios injusto. No, Él tiene que venir con su justicia y empezar a dar retribución según el pecado de los hombres. Mire, ¿cómo empieza el apóstol Pablo en la carta a los Romanos a hablar acerca del Evangelio? Que no hay otro libro en la Biblia que se hable con lujo de detalles acerca del Evangelio y de una manera bien profunda y bien clara. Pero ¿cómo empieza ahí Pablo a hablar acerca del Evangelio? ¿Cuál es su punto de partida ahí? ¿Es acaso el amor de Dios el punto de partida de Pablo? No. Escucha lo que dice Pablo en Romanos 1:18 en adelante, después de darle saludo y decirle, tengo deseo de ir a visitarlos a ustedes que están en Roma porque quiero predicarles el Evangelio. Él llega y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo sé que muchos se avergüenzan de este Evangelio, que habla de la mala noticia, pero que después viene con la buena noticia y dice, hey, aunque eres un pecador, aunque estás separado de Dios y la ira de Dios está sobre ti, hay un remedio en Cristo Jesús, ven a Él. Dice él, yo no me avergüenzo, yo hablo siempre esto. No le quito yo al Evangelio para hacerlo más potable, para hacerlo más aceptable. Yo no me avergüenzo del Evangelio, y dice Pablo, porque este mensaje es poder de Dios para salvación. O sea, el medio que Dios usa para salvar a los pecadores es el mensaje del Evangelio. Y es por eso que Pablo está diciendo enfáticamente, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabes por qué no lo hago? Aunque los griegos digan, esto es una locura, aunque los judíos el Evangelio sea una ofensa. ¿Qué? ¿Cómo? Que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios y somos el pueblo de Dios. Yo no me avergüenzo porque tanto el griego como el judío necesita la salvación. Y esa salvación solamente se puede encontrar en el Evangelio cuando se cree y en arrepentimiento vienen a Jesús. Entonces dice ahí Pablo, sigue diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y enseguida, escucha lo que dice Pablo. Porque Dios los ama mucho y tiene un plan maravilloso. No, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, contra todos los seres humanos, porque ya mencionamos que en Romanos capítulo 3, ahí Pablo dice, está escrito en los Salmos, que según Dios no hay ningún justo, no hay ningún bueno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, según lo que dice Pablo ahí más adelante, y lo que nos está diciendo aquí, es que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos esos hombres que practican la injusticia y que detienen con injusticia la verdad. Entonces yo veo aquí que el punto de partida de Pablo es que la ira de Dios es la ira de Dios. O sea, después de Pablo acusar, de hecho, hermanos, a la humanidad de ser injustos y rebeldes, escucha lo que él dice en el capítulo 2. Esto que te leí está en el capítulo 1, versículos 5. Dice Pablo ahí, porque por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Es de estos temas que no hablan los falsos profetas, porque esto no vende, porque esto no atrae a las personas, porque las personas aman las tinieblas, aman la manera en que están viviendo su vida y no quieren que se les diga cómo Dios quiere que ahora vivan. Entonces es por eso que ellos no hablan de estas cosas, pero los verdaderos siervos de Dios no quieren agradar a los hombres sino a Dios. ¿Y cómo lo hacen? Hablando de esta realidad. Está establecido para todos los seres humanos que cuando mueran el juicio. Y si esos hombres llegaron con injusticia, ¿qué es lo que va a hacer Dios a los injustos? Según mi Biblia, los va a arrojar a ese castigo eterno. Entonces dice ahí Pablo, hablando del evangelio bíblico, dice, estas personas están acumulando ira de Dios. ¿Por qué? Porque ellos practican la impiedad, la injusticia. Y sigue diciendo Pablo, por la dureza y por el corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveranos en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero, ahí está otra cosa de lo que no hablan los falsos profetas, pero ira y enojo. Dios está irado, hermanos, con la humanidad. El hecho de que Él no demuestre todavía su enojo, su ira, no significa que Él no esté airado. Él es más bien paciente, Él es lento para la ira, ¿verdad? Y Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero según Pablo dice que hay un día donde Dios va a desatar su ira, donde Dios va a revelar ese juicio justo. Y sigue diciendo Pablo ahí,
Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Y luego dice ahí tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego, pero gloria, honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, como vemos, el punto de partida del apóstol Pablo a la hora de evangelizar bíblicamente fue que la justicia de Dios, la santidad de Dios, el pecado del hombre que lo aleja, que lo separa de Dios. Entonces, Pablo dice, Dios está irado con toda la humanidad. Ese debe de ser, pues, el punto de partida, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ¿qué es lo que hace Pablo justo después de que habla de la mala noticia? De que el hombre ha pecado y Dios está irado. Bueno, inmediatamente después, pues, trae la buena noticia. Y dice Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, incapaces de ser justos, de ser perfectamente justos, santos, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, a pesar de ello, Cristo decidió aún así morir por nosotros. Y dice Pablo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Yo veo aquí ira, juicio, pecado, perdón, amor. Entonces, hablamos del amor de Dios, sí, pero a la luz de esto. No a la luz de que Dios es amor. ¿Y cómo crees que un Dios amoroso va a lanzar a alguien al infierno? Bueno, un Dios que es amoroso y justo, sí. Porque acuérdate, no va a pasar por alto las injusticias de nadie. Alguien tiene que pagar por lo que hicimos. Y bueno, Dios dice, aquí está mi amor. O sea, yo mismo me puse la persona de Jesús para recibir el castigo de sus pecados. ¿Qué más muestra de amor quieres de mí? O sea, es ahí donde el amor de Dios resplandece con todo su esplendor, mostrando amor por gente que no lo merecíamos. Por gente que nosotros en un tiempo de nuestras vidas decidimos ignorar a Dios, decidimos no tomarlo en cuenta para nada, más que para que me bendiga y me ayude a salir de mi problema. Pero no decidimos tomarlo en cuenta a la hora de cómo debo de vivir, Dios, cómo quieres que viva. Entonces te das cuenta, hermanos, es de esto de lo que nosotros debemos de hablar a la hora de evangelizar a las personas. Yo puedo ver aquí que la Biblia nos manda a que a la hora de proclamar el evangelio, pues tenemos que ser bíblicos, empezar a evangelizar con el punto de partida de que Dios es santo y Dios es justo. Ahora, que quede bien claro, hermanos, que aquí no estamos diciendo que no tenemos que hablar del amor de Dios en nuestras predicaciones. Porque ciertamente la Biblia dice, Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué, hermanos? Para que todo aquel que no en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, aún en ese mismo texto, que es bien conocido por la mayoría de los cristianos, yo pregunto, ¿en qué contexto se habla del amor de Dios? Según este pasaje. Bueno, se habla en el contexto de nuestra perdición. O sea, lo que este texto nos enseña es que el hombre está perdido sin Jesús. O sea, Dios dio a su Hijo, lo entregó por amor, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Quiere decir que sin Cristo estamos perdidos. O sea, somos una bola de perdidos. Pero el ser humano yo sé que no se mira así, pero Dios sí lo mira así. Y lo que cuenta no es la opinión tuya, ni mía, ni del hombre, ni de nadie, sino la opinión de Dios. O sea, ¿qué está diciendo aquí Juan? Bueno, según este pasaje y muchos otros pasajes, la raza humana es una raza de perdidos. Todos hemos transgredido la ley de Dios, del Dios 3 veces santo, infinidad de veces. Y a menos que creamos en su Hijo amado, bueno, pues la infinita ira de Dios caerá sobre nosotros algún día. Eso es lo que me dicen estos pasajes. Mira, escucha lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Dice ahí Juan, este es el mensaje que hemos oído de él. Escucha, esto es lo que yo anuncio, dice Juan. Estoy igual como Pablo, esto es lo que yo anuncio. ¿Dios es qué? Luz, o sea, Dios es santo. En él no hay pecado, en él no hay maldad. Y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, nosotros proclamamos ese mensaje de que Dios es santo, es decir, es totalmente santo, apartado de todo mal, y no hay ninguna diminuta pizca de mal ni de injusticia en él. Y es precisamente estos atributos que el pecador aborrece, que el ser humano aborrece. Tú y yo también lo aborrecemos. Hoy tenemos una nueva naturaleza, ¿verdad? Y ya deseamos la santidad de Dios, pero no viene de ti. Dios quita su Espíritu Santo y volvemos a la vida anterior, habituados a pecar, a querer vivir de acuerdo a nuestro parecer.
Pero aquí estos pasajes nos están diciendo que la raza está perdida. Aman más las tinieblas, aman más vivir bajo su propia guía, bajo sus propias estipulaciones. Y sigue diciendo ahí Juan más adelante, capítulo 3, versículo 19, que fue un pasaje que ya vimos, y esta es la condenación, que la luz, o sea, esta es la condenación, que la luz, que el Dios totalmente justo y apartado de todo mal, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas. O sea, desearon vivir más a su manera que a la luz, porque su obra será mala, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Por eso es que los pecadores detestan el mensaje del evangelio. Y por eso es que los falsos profetas no hablan de esta parte del mensaje. Hablan solamente de la buena parte, la atrayente, el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras malas sean reprendidas. Mire, muchos de nosotros nos sentimos reprendidos por la palabra de Dios porque ella es beneficiosa, no solamente para enseñar e instruir, sino para corregir. Ya, el pastor ya lo está diciendo por mi nombre. Te estoy predicando la palabra de Dios. Y así como en ciertas áreas Dios te redarguye, también me redarguye a mí. Y me corrige y me recuerda, no es así. Entonces es por eso, hermanos, que el ser humano no quiere venir a la luz a través de este mensaje. Por lo tanto, hermanos, vemos que el mundo no tiene problemas en que se le hable de un Dios de amor. Pero cuando se le habla de santidad, y de la santidad de Dios, de su justicia y del pecado de ellos, es ahí donde se vuelve pues un problema. Y esta es la condenación, que el amor vino al mundo. No, que la luz, no dice ahí que el amor. Más bien, o sea, estos hombres rechazan al amor que Dios ofrece a través o a la luz del sacrificio de Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué rechazan ese amor? Porque es un amor santo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan en otras palabras? Que lo que el pecador rechaza con todas sus fuerzas de su corazón es la santidad de Dios, es la justicia de Dios. Y por lo tanto, a ellos les encanta prestar atención a esos falsos profetas que están proclamando un evangelio diluido, que no confronta de manera objetiva y directa el pecado de los demás o de las personas. Mire, quiero terminar hablando de lo importante que es conocer al Dios que se revela a través de toda la Biblia. No a través de tus libros y pasajes, capítulos favoritos, no, a través de toda la Biblia. Porque esto es importante, porque de acuerdo con la manera en que nosotros concibamos a Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, pues eso va a determinar no solamente la calidad de vida que vamos a llevar aquí en el presente, sino también va a determinar nuestro destino final eterno de nuestras almas. Así que es muy importante saber quién es Dios de acuerdo no a la opinión del pastor César, no a la opinión de los papas, no a la opinión de los predicadores más populares del momento. No, de acuerdo con la revelación que las Sagradas Escrituras nos dan de los atributos de Dios. Porque a Dios no lo podemos encerrar en una cajita, en un mensajito, en una predicación. No, hermanos. O sea, Dios tiene su personalidad basada en todos sus atributos revelados en la Biblia. Así que la pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Es posible conocer a Dios? ¿Cuáles son los atributos que le dan forma a la personalidad de Dios? ¿Qué podemos esperar de Él de acuerdo a sus atributos? ¿Y qué podemos nosotros o qué Dios puede esperar de nosotros? La pregunta más importante es, ¿lo conocemos a Dios tal como Él se revela a través de las Escrituras? Porque una vez más, la manera en que tú y yo concibamos a Dios va a determinar no solo tu calidad de vida que lleves aquí en el presente, sino también el destino final eterno de tu alma. Bueno, vamos a ver cómo Pablo se enfrentó a esta sociedad griega que creía conocer a Dios y entonces le rendía culto, le adoraba, pero en realidad no conocían al Dios verdadero revelado en todas las Escrituras. Dice Hechos 17 que Pablo está ahí en Atenas, están de pie a muchos filósofos, muchos atenienses y lo están escuchando. Y dice ahí el versículo 22, yo te voy a proyectar el 23 para tener un poco de contexto. Creo que ahí estamos. Dice Pablo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pastor, por lo menos son religiosos. O sea, Dios va a ver la sinceridad de esos corazones que a su modo adoraban a Dios. Y por lo tanto, pues Dios los va a aceptar, pastor. Bueno, escucha lo que dice la Biblia. Versículo 23. Porque pasando y mirando sus santuarios, había también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros, ¿qué? Adoráis, al que a vosotros le rinden culto. Pues sin conocerle,
es a quien yo les predico. Bueno, según este pasaje, ¿es posible rendir culto a un Dios que no conocemos? La respuesta es sí. Sí es posible adorar a un Dios que no conocemos. Y esto es lo que nos ocupa pues en esta tarde, porque cada domingo venimos aquí, lo quieras ver así o no, venimos a rendirle culto a Dios. Y rendir culto a Dios es venimos a reconocerlo, ¿verdad? A servirle, a adorarle. Y bueno, hermanos, la pregunta es esa. ¿Conocemos a ese Dios al que venimos domingo a domingo a este lugar para rendirle culto tal como se revela en las Escrituras? O sea, ¿conocemos cuáles son los atributos de Dios revelados en la Biblia que le dan forma a su personalidad? ¿Y esto nos tiene rindiéndole culto al Dios verdadero? ¿O le estamos rindiéndole culto a un Dios de nuestra imaginación que se ha formado por nuestra experiencia o formación religiosa, cultural, social y académica en base a la opinión de los hombres? O sea, cada uno de nosotros, cada ser humano que cree en una deidad, en un Dios, tiene una imagen mental de Dios formada según donde él nació, según la cultura. Si nacimos aquí en México, mejor dicho, pues la mayoría es católica, ¿verdad? Y creen en un Dios según los católicos. Y de hecho muchos que dicen que son católicos ni a la iglesia ni a misa iban. Y ellos se formaban un Dios de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a lo que mi mamá, mi abuelita me decían. O sea, cada ser humano, hermanos, tiene una figura de lo que es Dios en su mente. Y la cosa es esta, la pregunta es, ¿nosotros adoramos a Dios? O sea, teniendo en mente los atributos revelados en la Biblia, lo cual nos llevaría a estar adorando al Dios verdadero y único, o le estamos rindiéndole culto a un Dios de nuestra imaginación, que como decía ha sido formado por nuestra experiencia, porque yo sentí de parte del Señor, porque yo creo, o por la formación religiosa, cultural y social, en base a la opinión de los hombres y no en base a la opinión y a la verdad bíblica. Mire, la mayoría de los seres humanos, incluyendo a todos aquellos que dicen que son cristianos, hoy en día, como nunca antes en la historia del cristianismo, conocen nada o poco de los atributos del Dios revelado en la Biblia, en las Escrituras. Y por lo tanto, ellos terminan teniendo una mezcla de creencias de todo tipo. O sea, ellos mezclan la experiencia religiosa, lo que dijo su abuelita, lo que dijo tal pastor, lo que se enseñaba en esa iglesia, y entonces sale un Dios producto de todas estas cosas. Y todas estas cosas lo llevan a crear una imagen mental de un Dios desfigurado, distorsionado, un Dios que parece ser el bíblico, pero no lo es una caricatura. Yo no sé cuántos de ustedes cuando han ido, por ejemplo, a Six Flags, están esos hombres que están pintando los rostros de las personas, ¿verdad? Y caricaturizan tu cara. Yo recuerdo que iba al Liceo 1 y casi siempre ellos se enfocan en exaltar ciertos rasgos de nuestra cara. Por ejemplo, si yo estoy narizón, me harían la nariz más grande. A mi mamá le hicieron su boca, que es una boca grande pero bella, se le hicieron grande. Pero cuando ya termina ese pintor de hacer ese retrato, queda una caricatura. Sí se parece mucho a Eva, tiene sus rasgos donde, sí, bueno, esto es lo que hacen los falsos profetas. Empiezan a caricaturizar a Dios. Sí, Dios es amor. Sí, Dios es bondadoso y sobreenfatizan esas cosas. Pero al no estar diciendo que Dios es perfectamente justo y santo, entonces ya lo están caricaturizando. Ya no es un retrato mismo de Dios. Te puedes dar cuenta, hermanos, que muchos de nosotros no conocemos esos atributos de Dios y por lo tanto a la hora de adorarle tenemos a un Dios caricatura en nuestra mente. Y es por eso que se nos olvida que es un Dios santo, que merece todo respeto, que merece que le rindamos toda nuestra atención. Y cuando venimos al culto, llegamos tarde, pues como no lo vemos así, nos da igual. Nosotros somos lo que creemos, lo que verdaderamente creemos. O sea, si yo creo que Dios merece mi servicio, mi respeto, pues lo voy a hacer. Pero si yo no creo tanto eso, pues lo sirvo a mi manera. Y Dios es un Dios que estipula cómo debe ser adorado y cómo debe ser servido. Entonces, estos falsos profetas empiezan a hablar de un Dios incompleto y entonces desfiguran, distorsionan la imagen de Dios. Y las personas que están oyendo sus mensajes, pues como solamente están obteniendo esta caricatura de Dios, llegan a las iglesias y sin saberlo, muchos de ellos por ignorancia, porque no se dan la tarea de leer por ellos mismos las escrituras, no son como los de Berea,
que ellos escuchaban a Pablo y después de que Pablo terminaba de enseñar, ellos miraban si todo lo que dijo Pablo era apoyado por la Biblia. Y muchos no somos así, no son así, ¿verdad? Entonces llegan a las iglesias y empiezan a rendirle culto a Dios, pero a un Dios que no es el Dios revelado en la Biblia. Se parece al de la Biblia, pero en realidad no es el Dios de la Biblia. Y escuchan lo que dice Oseas capítulo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni qué, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ahora, escucha lo que Oseas nos va a decir unos versículos más adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien desecha el conocimiento de Dios? Dice ahí, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo de Dios fuera destruido? ¿Por qué, hermanos? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, lo menospreciaste la revelación de mi persona en las escrituras, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora escucha lo que dice Daniel 11 acerca de aquellos que les va a pasar por conocer al Dios revelado en las escrituras. Ya vimos lo que le va a pasar a aquellos que no conocen al Dios revelado en las escrituras. O sea, yo estoy haciendo una repetición que carga un énfasis de que hay un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a aquellos que no conocen al Dios revelado en la Biblia? Bueno, van a ser destruidos. Pero, ¿qué va a pasar con ellos, con aquellos que sí conocieron a Dios, a ese Dios que se revela a través de las Escrituras? Escucha lo que dice Daniel capítulo 11. Daniel hablando de un hombre poderoso que se va a levantar en contra del pueblo de Dios en los días finales. Él dice el versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y lo dice ahí, con lisonjas, o sea, con mucho halago, con mucho, o sea, van a halagar tanto a la gente que los van a traer, que los va a traer a ellos y los va a seducir a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios revelado en la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Ese se va a esforzar, ese va a perseverar, ese va a seguir adelante. Yo no sé si tú te puedes dar cuenta lo importantísimo que es conocer al Dios que se revela a través de todas las escrituras. Porque de la manera, como ya dije, en que tú concibas a Dios en tu mente, pues va a determinar tu destino final eterno. Pero pastor, lo que cuenta, pues es rendirle a Dios culto, sí, amén. Pero aunque lo haga uno a su manera, pastor, pues lo que cuenta es la sinceridad. Porque al fin y al cabo se está adorando a Dios, ¿verdad? De alguna manera u otra, pues eso es lo que cuenta. Bueno, como ya dijimos anteriormente, hermanos, una de las equivocaciones más comunes que los hombres cometen es pensar que lo que cuenta delante de Dios es la sinceridad del corazón y no la verdad, no lo que Dios establece, no el contenido de tu fe. O sea, muchos hombres hoy en día, y entre ellos muchos que dicen que son cristianos, dicen cosas como, si somos sinceros, Dios nos va a aceptar en su presencia, aunque lo que hayamos abrazado en nuestra fe sea falso. ¿Por qué? Porque según ellos la sinceridad es lo que cuenta. Pero según la Biblia esto es totalmente incorrecto. La Biblia no enseña tal cosa. Más bien la Biblia nos advierte en su palabra que hay caminos que a los hombres les parece derecho. Pero su final, ¿qué es? Camino de muerte, porque ese camino hacia ese lugar conduce. Con toda la sinceridad de un hombre diga, a mí me parece que este camino es el que lleva a la eternidad, yo voy por él. Si es un camino que lleva hacia la muerte, ahí va a llegar, con toda la sinceridad que él pueda tener. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. O sea, si una persona está transitando por un camino cuyo destino termina en un precipicio, imagínese, yo creo que en las películas es donde vemos más eso, ¿verdad? Puentes que todavía no se han terminado y hay una persecución y vaya el malo y las policías y de repente esa persona se mete en un camino donde hay letreros que dice que no está terminado el puente. Si esa persona agarra ese camino a pesar de las advertencias, aunque él vaya diciendo y pensando bonito y positivo, ese camino no va a terminar en un precipicio, me va a llegar al destino donde finalmente ya no me van a agarrar. Él, si va por ese camino, va a caer por ese precipicio. No importa lo que esa persona pueda pensar acerca de ese camino, hermano. Bueno, de la misma manera, hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida eterna. Como las puertas, ¿verdad? Que lleva hacia esos caminos. Y que están ahí los profetas. No, hombre, este va camino al cielo. Vénganse por aquí. ¿Qué te gusta pecar? Pues vente, no hay problema. ¿Que eres bien mentiroso? No te preocupes. Este Dios es amoroso. Él te perdona todo. Por lo tanto, tú vente por este camino. Mire, vamos a imaginarnos que andamos en Dallas. Tú andas en Dallas.
Y ahí te topas a una persona que no sabe cómo llegar a Houston. Y él te pregunta, ¿me podrías decir cuál es la carretera que tengo que tomar para llegar a Houston? Y bueno, tú le dices, bueno, pues toma la carretera interestatal 45, esa te va a llevar. Y esta persona, después de que te agradece y se despide, bueno, hasta la vista, él en su mente empieza a decir, se me hace que me mintió. No, se me hace que ahorita que venía antes de llegar aquí, vi ahí un letrero que decía hacia la carretera interestatal 35. Se me hace que esa es la correcta. Por lo tanto, me voy a ir por ahí, por ella. Voy a hacer caso omiso lo que tú me dijiste. Y se va por el 35. Con toda su sinceridad y que tengo esta corazonada y yo creo que es así. Va a llegar a Houston. Claro que no, a donde termina esa carretera es en Laredo, Texas. Va a llegar ahí. Bueno, lo mismo pasa con la fe. Dios ha dicho la manera en que se entra al cielo, a su reino, y es a través de Cristo. Pero, ¿a poco solamente Cristo? Solamente, y el Cristo bíblico, no el Cristo moderno que la mayoría de las iglesias cristianas enseñan. No, el Cristo que te exige que te arrepientas, que creas en el Evangelio. Si tú vas por ese otro camino, el cual Jesús advierte que no entres, tú vas a terminar en muerte. Y es por eso que Jesús advierte, en aquel día muchos van a llegar. En tu nombre hicimos cosas, profetizamos, hicimos milagros. ¿Y qué les va a decir Jesús? Ah, qué bueno, eso probaba que verdaderamente eras un discípulo mío. No les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, nunca tuve verdadera intimidad con ustedes. Nunca me conocieron ustedes como me revelo yo a través de todas las escrituras. ¿Se das cuenta, hermanos? Lo mismo va a suceder, hermanos. Hablando del ejemplo de Houston, de estas dos carreteras, el 35 y el 45. Si tú no entras por ese camino, por esa puerta que es Cristo, tú vas a terminar, según mi Biblia. Y todavía yo espero humanamente que todo lo que yo creo en la Biblia y abrazo no sea verdad. Por el bien de muchos que yo amo y quiero. Pero no lo que yo quiero y lo que yo pienso, es lo que es. Si tú sales de este mundo sin que Cristo sea tu Salvador y Señor, vas a estar en graves problemas. O sea, si tú eliges transitar voluntariamente por ese camino espacioso, según Jesús, vas a terminar en condenación eterna. Con toda tu sinceridad, con todo tu parecer, toda tu corazonada, toda tu opinión, vas a terminar allí. Así que según Jesús, si tomas el camino equivocado, pues no vas a llegar a la vida eterna. Por lo tanto, eso de que, ¿cómo quiera, pastor? Pero le está rindiendo culto a Dios. Como le preguntaron a Joel Austin, ¿tú crees que los hindús van a ir al reino de los cielos? Pues dicen los cristianos que la Biblia dice que no. Yo creo que Dios en su misericordia los va a perdonar, porque ellos a su modo adoraron, le rindieron culto a Dios. Bueno, según mi Biblia dice que no. Pero a mí me gusta la opinión de Joel Austin. Adelante. Maldito el hombre que confía en el hombre. Sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Yo no quiero ser maldito. Yo no quiero confiar ni en mí mismo. O sea, esta mala noticia a mí también no me parece. Va en contra de mi mismo ser, de mi raciocinio. Yo digo, ¿por qué Dios nos creaste? Si sabías tú en tu omnisciencia de que muchos iban a terminar en el infierno, ¿por qué aún así creaste a la humanidad? Yo no lo entiendo. No puedo yo reconciliar eso, yo no puedo concebir eso en mi mente, pero porque yo no pueda concebir eso en mi mente, no voy a predicar yo eso, voy a terminar concluyendo que todo lo que la Biblia dice es falsedad. No, prefiero creer lo que dice Dios, que todos sus caminos son justos y correctos, y que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, traigo todos sus pensamientos cautivos en obediencia a Cristo, y me quedo con creer lo que la Biblia dice acerca de Dios. Si llego allá y resulta ser de que todo esto era falso, no perdí. Sí, pastor, perdió. No perdí. Pero pudo darle rienda suelta a la hilacha, pastor. Usted ya llevaría a lo mejor más mujeres, qué sé yo. No, la verdad es que no pierdes. Porque esto ha hecho de mí un hombre, un buen padre, un buen esposo. No estoy sufriendo las consecuencias que muchos han tenido que sufrir por haber pecado de la manera en que pecaron. Por lo tanto, no voy a perder. Al contrario, gané. Bueno, pero si llegas allá y llegamos allá y resulta ser que todo esto es cierto, wow, habrás perdido tremendamente, terriblemente. Y es por eso que Jesús dice, todo aquel que oye mis palabras y está en el contexto de estas advertencias, lo voy a comparar como a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Vienen las tormentas, la lluvia, y después de pasar eso que hace referencia al juicio de Dios, su casa va a permanecer. Pero todos aquellos que hacen caso omiso a mis advertencias
lo va a comparar a un hombre insabio, imprudente, que se puso a edificar su casa sobre la arena. Ahí no hay nada estable. ¿Y qué está diciendo Jesús? Todas las doctrinas, todas las verdades, se puede decir así porque toda la verdad viene de Dios. Bueno, todas tus enseñanzas en las que tú depositas tu confianza, que no son de Dios, son como arena. Y va a venir la lluvia y se va a llevar la arena. Va a venir el día del juicio final de Dios y te va a arrastrar. Por lo tanto, pongámosle atención a lo que dice Jesús ahí, que Dios nos dé fe, que Dios nos ayude a creer lo que Jesús nos está advirtiendo allí. Así es que, hermano, casi siempre que te hablan acerca de un Dios bondadoso y que está ahí para ti, para ayudarte, bueno, uno siempre está esperando a ese Dios que venga y supla mis necesidades, que solucione mis problemas y que me bendiga mucho. Y mira, esperar en ese tipo de Dios que los falsos predicadores proclaman es que hay una expectativa que tarde o temprano va a terminar en frustración y en desilusión. ¿Por qué? Porque ese Dios no es el Dios verdadero. O sea, si tú solamente te quedas en tu mente con la concepción de que Dios es amoroso, misericordioso y bondadoso, que no se aira y que es incapaz de enviar a nadie al infierno, bueno, pues tú tienes a un Dios formado en tu mente, producto de tu imaginación y de tus opiniones y las opiniones de los demás. Pero, una vez más, el Dios que se revela en la Biblia sí envía a los pecadores injustos que no se refugiaron en Jesús al infierno. Escucha lo que dice ahí en Lucas 12:4. Jesús dice: mas les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. Después nada más pueden hacer. Pero les voy a enseñar a quién sí deben de temerle. Témanle a aquel que después de haber quitado la vida, ¿tiene poder para qué, hermanos? Wow, ese es el Jesús bíblico. Y de esas cosas que Jesús dijo no hablan los falsos profetas. Si lo hacen es de manera ambigua, de manera vaga y rápida. Pero no, los verdaderos hombres de Dios, que le temen a Dios, que le sirven a Dios, hablan todo el consejo de Dios y sobre todo estos temas, porque de estos temas depende el destino final de las almas. Mira lo que dice Apocalipsis 20, versículo 15. Dice ahí Juan que el que no se halló, él vio en esa visión, que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Por lo tanto, hermanos, dejemos de darle forma a la concepción de Dios basado en las opiniones de los hombres, basado en la opinión de la cultura de hoy en día. Es que, pastor, yo comparto la opinión de la mayoría de las personas del mundo que dice que Dios es un Dios amoroso, no es capaz de enviar a nadie al infierno, el infierno no existe. Bueno, según este libro sagrado, que por cierto, yo no sé, después de más de 2000 años nadie ha podido destruir, desaparecer, no hay duda que Dios lo está conservando, ¿verdad? Bueno, según ese Dios que se revela ahí, dice todo lo contrario. Escucha lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que adoran el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para ¿qué? Vergüenza y confusión perpetua. Es que dejamos de existir, somos aniquilados totalmente. Aquí dice que vamos a ser despertados. Y para que tú puedas sentir vergüenza y confusión y castigo, pues tienes que estar vivo, ¿verdad? Dios nos va a dar un cuerpo diferente, apto para recibir o vida eterna o condenación eterna. Así que tengamos cuidado con no estarle rindiendo culto a un Dios, hermano, que nos hemos creado, que por producto de nuestra imaginación, de lo que dicen los demás, pues lo servimos de acuerdo a lo que creemos de Él y no de acuerdo a todo lo que la Biblia dice de Él. Así es que no conozcas a Dios a través de tu intelecto, ni a través de lo que sientes en tu corazón. Tú guíate por lo que te dicta el corazón. Esa es la opinión de los seres humanos. Y Dios dice que no hay cosa más engañosa que nuestro corazón. Engañoso y perverso. El mío no, pastor. Bueno, según la opinión de Dios sí lo es. Yo sé que tú te comparas con las personas más terribles a ti, pero compárate con la bondad de Dios, con Jesús. Y Él nos dice, sí es perverso, sí es malo. Entonces, tengamos cuidado. Porque estas personas hoy en día dicen lo que sientes en tu corazón. No conozcas a Dios, vas a ver lo que siente tu corazón. ¿Por qué? Porque si empiezas tú a formar la imagen de Dios basado en lo que dice tu corazón, basado en tu intelecto, en tu razonamiento, en lo que dicen los demás, pues vas a terminar fabricando una imagen mental de Dios distorsionada. Y te va a llevar a rendirle culto a ese Dios que es muy parecido a la Biblia, al bíblico, pero es falso. Así que ni la religión ni la filosofía humana te lleve a conocer a Dios. Porque en el único lugar donde Dios se revela claramente es en su palabra, es en la Biblia. Y de pasta a pasta, no andamos leyendo la Biblia como chapulines, aquí y allá. No. Lee la Biblia en todo su contexto. Y es ahí donde Dios se va a revelar. Escucha lo que dice Isaías y voy a terminar. Dice Isaías 43:11. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien ¿qué?
no hay salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, antes de haber creado nada, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Acuérdate de lo que leímos en Romanos, que dice Pablo, que la ira de Dios se revela, ¿verdad? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Bueno, Dios ahí está diciendo, hey, no hay quien te libre de mi mano. O sea, lo que hago yo, ¿quién lo va a estorbar? ¿Quién me va a impedir? No hay una corte más alta que la mía. Mi corte, donde voy a ejercer juicio, es la corte suprema, supremisísima, la más alta. Por lo tanto, hay que temerle a ese Dios. Así que no te conformes con rendirle culto a un Dios creado por tu opinión y por conveniencia, que ciertamente te trae paz y tranquilidad a tu conciencia, porque un día vas a ser desengañado por Jesús. Y ya lo mencioné, ¿verdad? Pero lo leo textualmente, Mateo 7:22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les va a decir Jesús a todas esas personas? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Una vez más, por todos estos pasajes, no te conformes con conocer a Dios basado en las opiniones humanas solo porque te trae tranquilidad y paz a tu conciencia. No, mejor anhela fuertemente conocer a Dios a través de toda la Biblia, porque este es el único Dios que va a traer verdadera paz y eterna a tu alma. Pero ahí está el problema del ser humano. Ellos prefieren escuchar a los falsos profetas porque ellos les ofrecen a un Dios deformado, distorsionado, que solo es amor, solo es misericordia, solo es bondad. Y el ser humano no quiere saber de los otros atributos de Dios, santidad y justicia. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir viendo cómo les da la regalada gana. ¿Recuerdas Juan 13:19? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que podemos ya concluir, hermanos, que lo más importante, hermanos, de hacer antes de salir de esta tierra es asegurarnos que conocemos al Dios que se revela a través de todas las escrituras. Porque según la concepción que tú tengas de Dios, pues va a determinar cómo quieres vivir la vida y cómo tú vas a llegar a ese destino final eterno. Por lo tanto, una vez más, no tenga la concepción de un Dios de acuerdo a tu necesidad. Mira, como hoy en día, hoy se predica de un Dios utilitario, un Dios genio de la lámpara maravillosa, un Dios de esas maquinitas expedidoras de refrescos o de snacks y todo eso, donde tú llegas allí y ¿qué es lo que quiero? Una coca con azúcar, con poquita azúcar, sin azúcar, ¿de qué sabor? Hoy en día, ¿verdad? Es increíble cómo tú llegas a esos aparatos ahí y te ponen, yo creo que todos los refrescos que tiene la Coca-Cola, de todos los sabores, sin azúcar, limonadas, Coca-Cola, Sprite. Es increíble. Bueno, no veas a Dios así. Dios no está así, no es un mesero de segunda categoría. Él es un Dios glorioso, sentado en un trono sublime, que cuando los seres humanos ven solamente un destello de eso, caen como muertos. Deja de ver a Dios solamente como los pasajes que nos hablan de Dios en el aspecto de Jesús. Sí, Jesús vino como un siervo manso y amén. Pero Jesús, ¿cómo va a regresar? Como un justiciero, dice Apocalipsis. Va a venir con una espada en su boca, dispuesto a someter a todos sus enemigos con su poder, a todos aquellos que lo rechazaron. Ese es el Dios revelado en la palabra de Dios, en las Escrituras. Así que no tengas la concepción de un Dios de acuerdo a tu necesidad. Porque en el momento que tu necesidad no sea suplida, en la forma en que tú esperabas que fuera suplida, pues vas a terminar como los caminantes que iban a la aldea de Maús. ¿Recuerdas Lucas 24? Ellos terminaron en desilusión y desánimo. O sea, estos discípulos esperaban que Jesús fuera el libertador enviado por Dios para libertarlos de la opresión romana. Pero como Jesús no venía a hacer eso, sino a libertarlos de la esclavitud del pecado y salvarlos de la ira de Dios, pues ellos terminaron desilusionados. Yo no sé si tú recuerdas ese pasaje. Estos van caminando y Jesús se les aparece, no lo reconocen a Jesús. ¿Y qué van hablando? Es que no sabes, eres el único forastero, extranjero que no sabes que este Jesús que vino y decía que venía de Dios, pues creímos que él era el Mesías, pero ya es el tercer día desde que lo mataron. Y bueno, esperábamos nosotros que ese Jesús fuera el Mesías, el libertador, como Moisés libertó al pueblo de la esclavitud egipcia, y que viniera con un gran ejército de ángeles y aplastara el imperio romano. Pero no fue así. ¿Y qué sucedió, hermanos?
Estaban desilusionados y desanimados. ¿Por qué? Porque tenían una concepción de un Dios de acuerdo a su necesidad. Yo quiero que a ese Dios, pero que me liberte, que me supla esta necesidad. Y el problema es que tener un Dios así en el momento en que tu necesidad no sea suplida, como no fue suplida la necesidad de estos dos que iban rumbo a Emaús, pues terminan desilusionados y desanimados. Más bien, tú y yo tenemos que ser como esos 3 jóvenes en Babilonia. ¿Recuerdas? Los amenazan a echarlos a un horno de fuego si no adoran la estatua. ¿Y qué dijeron ellos? Como tenían una imagen verdadera de lo que es Dios, ¿qué dijeron ellos ahí en Daniel capítulo 3, 17? He aquí nuestro Dios, el revelado en la Biblia, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. De hecho, nos librará. ¿Qué están diciendo ellos en otras palabras, hermano? El Dios que servimos puede librarnos de la muerte, pero hay la posibilidad de que no nos libre. Bueno, nos libre o no, vamos a adorar al Dios verdadero y no vamos a adorar al Dios falso. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Dios es eterno y Él promete darme vida eterna. Y si en este momento no me libra, yo sé que la vida eterna me va a liberar. O sea, ellos tenían una concepción del Dios verdadero y por lo tanto podían ellos afrontar cualquier situación. Entonces no te acerques a Dios esperando que Dios va a estar ahí para suplir todas tus necesidades. No. Mire, los falsos profetas se levantan para proclamar a un Dios deformado, que no tiene mucho que ver con el Dios bíblico, y entonces llegan estos hombres que ya nos dice la Biblia, que detestan la santidad y la justicia de Dios, y pues gustosamente empiezan a escuchar estos falsos profetas acerca del amor de Dios, acerca de la bondad de Dios, y bueno, ellos les dicen, Dios quiere que pares de sufrir, Dios quiere darte sanidad, enfermo, Dios quiere solucionar tus problemas de cualquier índole, pero no les hablan nada de que tienen que rendirse a Jesús, mente, corazón y todo lo que son. Entonces, ¿qué están proyectando? Estos falsos profetas están poniendo a un Dios que solamente existe para solucionar los problemas de ellos mismos. De hecho, que ellos mismos crearon, porque son rebeldes, porque son pecadores. Y todo hace parecer como que ellos ven a Dios como decía a esa máquina. O sea, empiezan a ver a Dios como el Dios del genio de la lámpara maravillosa, hay que frotarla y sale y te cumple los deseos. Empiezan a ver a Dios como un Dios utilitario que está ahí para servirte. Pero una vez más, nuestro Dios no es eso. Nuestro Dios es glorioso. Nuestro Dios de hecho se hizo hombre para ir a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para vencer la muerte y vencer el pecado. Y pagar el precio del castigo de nuestro pecado. Y ahora está sentado en su trono gobernándolo todo. Y llega un momento en que todos, según la Biblia, van a doblar sus rodillas. Y doblando sus rodillas ante Jesús van a confesar que Él es Señor. Por lo tanto, hermanos, no salgas de este mundo